La fiesta de la pija. Tampoco quiero pecar de acomplejado, que además está bebiendo cerveza o vino. Lo sabe tu audiencia. Te acabo de ver bailando. Es la primera boda que hago gratis en 20 años. Esta idea de éxito como lo que ya tienes, como lo que ya has conseguido. O sea, de mirar... Bueno, Magel, buenos días, buenas tardes, buenas noches en esta nueva charla del Callejón 9 y 3/4. Yo normalmente no me suelo currar absolutamente nada las presentaciones de los invitados, y la tuya menos porque, claro, vamos a hablar como fotógrafo de boda, aunque desmenuzaremos un poco más ese personaje, pero estamos hablando que también le metemos un poquito de mano a la música, que tenemos por ahí también algo. Venimos de estudiar varias carreras, que después lo que hacemos un poco de trabajo intrínseco a nivel de fotografía. Pero con todos ustedes, sin más nada que decir y con mucho de lo que hablar, Javier Mariscal. Muy bien, aquí estoy. Muchas Yo, gracias por invitarme. yo me lo voy a pasar muy bien. Sí, espero. Sí, pero sí. Javier, lo que estaba diciendo un poquito de la presentación, tú te has especializado un poco en fotografía de bodas. Pero claro, eso es una definición muy superficial de lo que tú haces, ¿no? Porque al final tu trabajo tiene un trabajo de edición, es más un cuenta historias, por así decirlo, ¿no? Más que fotógrafo de boda, ¿no? Eh, bueno, ese punto de vista también un poco es el tuyo, lo acepto. Hay muchas maneras de verlo. Yo soy fotógrafo de bodas porque me dedico un poco a eso. Al final, mi epígrafe de Hacienda es servicios fotográficos, con lo cual también un poco podríamos verlo desde ese punto de vista. Yo es verdad que desde hace muchísimos años he ido tomando decisiones en mi trabajo para que de alguna manera me agrade. Es pasar muchas horas en la oficina, como haciendo un trabajo igual más mecánico, pero también un poco disfrutando cuando voy a las bodas y puedo también desarrollar pues, todo lo que mis intereses, tanto creativos como también humanos, emocionales, en todos los sentidos. Es muy enriquecedor mi trabajo y creo que no es limitante decir que soy fotógrafo de bodas. O sea, hay que cada uno le sume lo que quiera y hay tantos fotógrafos de bodas como personas que se dedican a hacer fotos en bodas. Claro, al final, en un proceso creativo de tu propia personalidad, has mordeado también tu profesión, ¿no? Porque, claro, no es simplemente... Totalmente. De hecho, una de las cosas que igual me hace sentir más orgulloso, un poco de lo recorrido, es tener un trabajo estable desde hace 20 años en la industria creativa, que es una industria como muy vibrante, muy cambiante, eh, y en bodas, sobre todo en estos últimos años en los que hay cierta tendencia a fijar determinados gestos que se ven en redes y que van sumando los clientes y que van de Claro. alguna manera alterando lo que se hace y lo que no se hace. En ese sentido, tener un trabajo estable y saber perfectamente lo que hago, lo que mis clientes de alguna manera esperan de mí, es algo que me hace sentir muy bien, muy tranquilo. Y creo que puedo enriquecer la experiencia de mis clientes gracias a un poco a que hay cierta conexión o cierto vínculo, eso que responde a una estabilidad, no tanto un poco a este caos de un poco de lo que se lleva, de lo que funciona, de lo que está de Claro. alguna manera en tendencia, sí. Claro, al final también intenta tú llevarte lo que es la ocasión un poco a tu terreno, ¿no? Porque una de las cosas que cabe destacar siempre, ¿no? Porque al final tus clientes, tus bodas han sido, tengo gente conocida que ha trabajado contigo, una de las cosas que más destacan es la comunicación contigo, porque claro, tu trabajo empieza mucho antes de la boda, no es Sí. simplemente el horario del evento y desde qué hora hasta qué hora, ¿no? Bueno, mi trabajo empieza, de hecho, como proveedor en bodas, somos el proveedor que, digamos, que pasa más tiempo con la pareja. Ya no tanto el día de la boda, sino que eh, más o menos como un año y medio, 2 años antes, ya las parejas están tanteando a su fotógrafo y luego acompañamos a la pareja unos meses después mientras un poco ponemos en valor todo el trabajo que hemos hecho en la cobertura, digamos, del evento. Claro, Si hay que entregar un libro o incluso la propia galería también lleva su tiempo. Entonces, digamos que acompañamos a lo largo de todo el proceso de la planificación de la boda, durante la boda y un poquito después. claro. Entonces,
el factor humano, o sea, que ya no tanto un poco como fotógrafo, que engloba 10, 12, 14 horas el día de la boda, sino ese factor humano que también sostiene, que acompaña, eh, la mayor parte de las veces única y exclusivamente como terapeuta Claro. de las parejas. De hecho, hay muchas parejas que cuando me dan feedback, me dan un feedback más humano que creativo o que Claro. fotográfico, ¿sabes? No me dicen, no me hacen un análisis fotográfico de mi trabajo para igual poner en valor un poco mis esfuerzos, sino me dicen: "Oye, qué buena gente, mi familia qué bien habla de ti, gracias por cómo trataste a mi abuela en ese Claro. momento". Entonces, eso es algo que, por otro lado, me hace sentir como muy feliz. O sea, yo cuando cierro la puerta del coche para volver a casa después de la boda, Claro. tiendo a sentirme especialmente tranquilo y Y contento realizado, ¿no? si veo que he conectado bien un poco con la gente, Claro, al con final. las personas. Las bodas son las personas. Claro. Y creo que eso yo lo entendí muy pronto. Y por eso creo que llevo tantos años dedicándome a esto. Claro, al final es el trabajo de empatía, ¿no? En todo el proceso, ¿no? Indudablemente, Súper importante, claro. indudablemente. Y como persona sensible, es verdad que tiendo a darle mucha importancia a cuidar un poco, a tratar de hacer del mundo un lugar mejor, un poco Claro. con mi trabajo en sí, o sea, apretando el botón de mi cámara y haciendo fotos, pero también un poco ayudando a todo lo que tengo casi como a 2, 3 metros de un poco a mi alrededor, Claro. tratando de eso, de estar muy atento, consciente y de, sobre todo, ese papel que tengo como experto en bodas, digamos, después de haber acudido a más de 500, Claro. ese también un poco lo pongo al servicio de mis clientes. Claro. Ya, no, no necesariamente, yo se lo digo mucho a mis parejas, a las parejas que me contratan. Digo, yo tengo que también entender muchas veces que en lugar de un retrato igual prefieres un abrazo, Claro. por lo que sea. Porque ese día igual es especialmente abrumador en muchos sentidos, porque vas a estar muy feliz, porque tienes que atender a cientos de personas al mismo tiempo que quieren, Claro. pues eso. Entonces, tener esa sensibilidad para saber un poco lo que piensa, lo que siente el otro, el que está frente a ti, es algo también que valoran mucho Claro. las personas que confían en ti para el caso concreto de hacerle las fotos de su boda. Claro, al final la explicación o la definición de fotógrafo se queda muy superficial porque al final es capturar momentos, ¿no? Y en eso está la magia, ¿no? Al final de la fotografía, ¿no? Y sobre todo en días como Que, estos, imagino, ¿no? sí, bueno, en realidad, más que fotógrafo, yo me considero reportero. Yo creo que define o describe mejor un poco lo que hacemos. También teniendo en cuenta que hay un subtexto ahí dentro de un poco del mundo de las bodas que todos conocemos en nuestra cultura. Todos sabemos más o menos en una boda, en el día de la boda, lo que pasa antes y lo que pasa después. Está muy ritualizado. Aunque se vaya diluyendo hoy en día también un poco esos rituales, estamos rompiendo estructuras y conceptos y tal, pero es verdad que en el fondo todo el mundo entiende los porqués. Claro. Y entonces se puede ver la boda como una puesta en escena, como una especie de teatrillo, ¿no? Claro. Entonces muy mal lo tienes que hacer como fotógrafo de bodas para no contar algo. Si llegas muy pronto y te vas muy tarde y haces fotos desde que llegas hasta que te vas, al final si sumas todas esas fotos y le sumas además que quien va a ver esas fotos más o menos entiende un poco lo que falta entre Claro. una foto y la siguiente, al final hay un hilo conductor que hace que cuentes cosas. Claro. Y ahí Entonces la idea de reportero creo que encaja mejor con la figura del fotógrafo de bodas. Entonces, más allá de que el escaparate que ahora elijamos para difundir nuestro trabajo te obligue de alguna manera a seleccionar dentro de ese volumen de trabajo de cientos de fotos, te hay que obliga a pasar por el elegir. aro un mínimo, ¿no? Claro, entonces sí que ese carácter de creador de contenidos o de fotógrafo es el que normalmente comunicamos. En el fondo lo que entregamos a las parejas son cientos de imágenes, que nos posiciona más un poquito en el rol que te comentaba, en el rol de reportero. Claro. Bueno, y dentro de tu proceso creativo, porque al final lo que intento un poquito explicar en la presentación es de que tú al final has ido saltando un poco en especialidades a lo que te has querido dedicar, ¿no? Porque estábamos hablando
off cámara, como yo sé, porque al final te conozco. Venimos de estudiar periodismo, también estábamos con el tema del deporte, ¿no? También, si no recuerdo mal. Sí, Claro, y al final, ¿cómo acabamos con el tema de fotografía, fotógrafo de boda? ¿Qué es lo que te surgió o si te determina esta profesión, por así decirlo, de cubrir todas esas necesidades creativas? pues a ver, yo me tiro toda desde muy jovencito jugando al baloncesto hasta que me voy a la universidad. Entonces tuve una relación casi que permanente durante esos años con el deporte. Evidentemente, a costa de hacer deporte, pues estás fuerte Pues y se te si ve. quieres hacer un poco del deporte casi que tu vida, pero voy a Granada, estoy en ciencias del deporte y me doy cuenta muy pronto que no, que igual no es algo que me haga feliz. Claro. Y me voy y hago periodismo en Madrid. Y estando trabajando en periodismo, en uno de los veranos que hice las prácticas en Europa Sur, conocí a la fotógrafa de bodas y iniciamos una relación. Ah, mira. Sí, Pues esta parte la eh, desconocía yo. sí, ella era fotógrafa, luego empezamos con las bodas y yo empecé en el mundo de las bodas prácticamente un poco te puedo decir, porque la novia mía de ese momento era fotógrafa. Bueno, también cabe destacar, lo voy a destacar por alusiones propias, de que tú has tenido también trabajo delante de la cámara, porque tú has salido en un capítulo de Aquí no hay quien viva. Sí, Para mí es algo que hay que destacar, en la pues, es fiesta. historia viva. Sí, la fiesta de la pija. De hecho, todavía aún hoy, no sé dónde lo estarán reponiendo, pero aún hoy de vez en cuando me, Te me mandan alguna escribe, me fotito, ¿no? escribe alguien y me dice, oye, te acabo de ver bailando. Con la pija. Sí, 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 sí. Yo, es que ese capítulo, cada vez que pasa, pues nosotros dormimos con Aquí no hay quien viva, cada vez que pasa ese capítulo, pues un poco le ponemos atención. Entonces, claro, digo, esto lo tengo que Sí. sacar como sea. Oye, pues esa época fue muy divertida porque entre varios amigos de periodismo nos apuntamos en una agencia de extras y nos mandaban un poco por probar, no como profesional. Había gente como que había profesionalizado un poco eso y se dedicaba un poco a eso, pues, con una agenda algo muy Que exigente y que iban de laboral, un una lado agenda para laboral. otros y que son los que luego llegaban y exigían pues tal y que se ciñeran. Nosotros íbamos a disfrutar, así que nos daba un poco igual que los capítulos se alargaran eternamente, que nos hicieran esperar porque Loles León de repente tenía que, lo que sea, ¿no? Entonces estábamos allí flipando un poco con todo. Y no solo hacíamos Aquí no quien viva, también el programa de Fuentes que tenía entonces era muy Ah, divertido porque era un falso directo, con música en directo y tal. Y fue alucinante. Y hacíamos un montón de cosas. mira, Estudiábamos en Madrid y es verdad que allí en su momento había un montón de claro. oportunidades de gente que viajábamos desde zonas un poco más pues allí en Madrid teníamos muchas oportunidades de hacer este tipo de entretenimiento de De alguna vivir la manera. experiencia, ¿no? Un poco, Sí, ¿no? sí, sí, además juntos, ¿no? Y de hecho el que baila al lado mía un poco en esa fiesta es un amigo mío. Ah, Sí, 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 o sea que era algo compartido y algo muy divertido, sí, sí. claro. Bueno, por volver un poco al tema de tu profesión, ¿qué fue para ti ser considerado el mejor fotógrafo de España de boda en el 2020, ¿no? Creo recordar. Pues mira, esto forma parte casi que un poco de como una especie de demostración mía para conmigo. Porque yo en 2014 salgo un poquito de una espiral que no me estaba gustando del todo, de subir los precios para conseguir de repente un poco crecer como empresario o que mi negocio de alguna manera pues también creciera. Evidentemente, conforme vas tomando este tipo de decisiones, pues tu perfil de cliente cambia, un poco las necesidades que tú tienes también como fotógrafo cambian, porque te Claro. obliga a viajar, Cambias a un poco estar. la brújula también, Sí, ¿no? entonces en 2014 eh, yo tengo una boda en Benicàssim, la siguiente la tengo en Cadavedo, en Asturias, la siguiente en Las Palmas de Gran Canaria, luego tengo una boda aquí, luego viajo a Ibiza. Después de un poco. Luego también había tenido un preboda en Copenhague a través de un fotógrafo de Málaga, que claro, como estás tú un poco en esa idea del fotógrafo de destino, vas publicando bodas cada vez en algún sitio, pues mucha gente te sigue porque
un poco romantizas un poquito la profesión de fotógrafo, Claro, como esa persona que va viajando por el mundo, ¿no? Un poco viviendo claro, de su trabajo y no trasciende un poco el esfuerzo titánico que tienes que hacer claro. y de tantas cosas de las que te tienes que desvincular de alguna manera que también son sanadoras para llegar un poco a cumplir con todos esos esfuerzos. Entonces yo estando después de la boda en Ibiza llamo a Fabiola llorando diciendo yo esto no lo quiero. Claro. Y entonces Fabiola cuando yo llego y vuelvo de ese viaje en una 4 lo recuerdo, empieza a hacer cuentas y me dice mira Javi, esto lo haces un poquito porque te apetece, porque entre lo que sumas un poco de las bodas de fuera y lo que restas un poco también, un poco de lo que te vas gastando por el camino, al final no te compensa, No te digamos, has dado cuenta, a claro. nivel financiero. Con lo cual, si tú lo que quieres es dormir en tu cama, tienes que bajar tanto los precios para que encajes de alguna manera en el perfil de boda o de cliente que te hace sentir bien, tranquilo, feliz, importante, ¿vale? Porque también un poco tiene ahí un poco que ver con el reconocimiento. Entonces yo bajé en 2014 los precios muchísimo y yo decido quedarme aquí y hacer bodas de gente a la que... Iba a decir bodas de gente sencilla, que también un poco el claim que utilizo, historias un poco Sí, sencillas de de gente eso tremenda, un hablaremos poco ahora. va por ahí, porque gente a la que conozco, gente que me suena, incluso gente que igual no conozco directamente, pero son gente un poco de por aquí, que compartimos, no sé, nuestra cultura, compartimos un sentido del humor, una manera de entender el mundo. Y sobre todo hay algo muy concreto que a mí me gusta mucho en las bodas a las que voy, es que yo llego a la casa de la novia muy temprano y normalmente lo primero que pasa es que la madre de la novia me dice, ¿tú quieres un café? Muy andaluz, muy andaluz. Y claro, yo digo, estoy dentro. De hecho, por defecto, me apetezca o no, digo, por supuesto, voy contigo. Y ahí yo ya empiezo a ser Javi, más allá del fotógrafo. Claro. ¿Vale? Entonces, claro, a raíz de estar ya unos años haciendo bodas aquí y de no perder tampoco demasiado vínculo con el hecho de que yo soy una persona conocida en mi sector, básicamente porque empecé muy pronto, cuando no había tampoco muchos fotógrafos igual Claro. que salieran en redes o Claro, es que que es eso, al pudieran tener ese final carácter igual más de influencer o de... despegaste desde ahí, ¿no? Claro, Claro, como quien dice. entonces yo conozco mucho, asisto a congresos, doy charlas, hago talleres, sigo un poco ahí, pero me falta un poquito igual esa certeza de que mi trabajo no se resiente. O sea, por el hecho de quedarme aquí, tener de alguna manera una vida cómoda, salirme un poco de ese rollo neoliberal de la zona de confort, ¿no? Yo quiero estar un poco, o igual cambiarlo un poco, no quiero salir de mi elemento, si yo soy un pez, yo quiero estar en el agua, Claro, es que no quiero que me saquen del agua para yo igual poder alcanzar mi potencial, ya me encargo yo un poco de motivarme lo suficiente o de buscarme igual los desafíos para yo poder desarrollar ese potencial en la medida en la que yo considere, ¿vale? Pero que llega 2020 y yo digo, mira, hay de repente un premio que yo creo que encaja también con mi identidad como fotógrafo, con mi propósito. Yo quiero, no quiero hablar de mí, sino quiero hablar de mis historias, digamos, del trabajo que yo desarrollo para que mis clientes se puedan sentir felices cada vez que abran claro. ese libro y vean digamos, las fotografías que yo he hecho o la historia que yo he contado para ellos, para que ellos puedan recordar su boda, que al final ese es mi propósito. Y pensé, me voy a presentar. De hecho, había muchas categorías. Yo digo, me voy a presentar. De hecho, luego me comentaron que fui el único que solo se presentó a una categoría. A ver qué pasa. Y me presenté a esa categoría y la gané. Y desde un punto de vista también personal, dije, guay. O sea que El feedback, ¿no? También inevitable sí, de un guay, premio, me claro. siento seguro de que mi trabajo de alguna manera no se ha resentido por el hecho de yo apostar por la familia, apostar por estar en mi pueblo, por las raíces, por cosas que considero que son más importantes que igual ese reconocimiento que yo de alguna manera dejé pasar de largo. O sea, que es más relacionado con el hecho de seguir en Ujú. digamos, en el circuito de los premios, de los congresos, de estar en todos los sitios siempre eso yo un poco lo dejé un poco ahí. Tengo ahora un piececito dentro y otro fuera por otros motivos, pero sobre todo la seguridad de que mi trabajo sigue estando a la altura igual también de mis expectativas, pero sobre todo de las expectativas y Claro. de las necesidades de las personas que confían en mí.
Claro, al final esa necesidad un poco también de seguir notándote que sigues estando ahí, pero sin la necesidad vital de tener que ganar el premio, de verdaderamente tener que estar ahí, coger un avión para hacer sitio importante, coger tener una boda en Copenhague, ¿no? Yo sigo siendo Javi, estoy aquí en los barrios y al final un poco pues notar ese feedback, ¿no? De que puedo hacer un pez grande en ese Yo, sentido, ¿no? yo no quiero pecar de acomplejado, ¿vale? Pero yo soy fotógrafo de pueblo. Yo soy un fotógrafo local. Ya mucho. Y sí, no, lo que quiero decir es que no quiero que parezca, pero sino todo lo contrario. De hecho, si nos vamos un poco a los grandes escritores del siglo XIX, ellos te decían, cuenta bien tu aldea y contarás el universo. De alguna manera, todo lo que puedo yo encontrar en una boda, en Algeciras, aquí en los barrios o en digamos, los pueblos que nos rodean, alguien de fuera que pueda ver esas fotos puede conectar perfectamente y la abuela de esa novia será su propia abuela si consigo yo también un poco hacer bien mi trabajo. Desde ese punto de vista, yo tenía la certeza de que mi trabajo de alguna manera no era peor porque mis bodas estuvieran a tiro de piedra. Pero de alguna manera también yo tuve la necesidad de demostrármelo a mí mismo. No sé si también un poco demostrárselo al mundo, porque tampoco luego no he querido tampoco ponerme la medallita, ni eso un poco lo tengo ahí como identidad, Claro, ¿no? Ni en claro. ningún sitio, ni nada, lo has mencionado tú, pero sí tomé esa decisión. Igual fue también un poco por la broma, es decir, pues mira, vi en algún momento ese link y presenté un audiovisual. Pero bueno, al final es una Y posibilidad también que hay, ¿no? ¿Y por qué, no? Tampoco estás tirando de ego, ¿no? Porque no quiere decir que hayas intentado cada año a ver si lo gano, ni has seguido sí, después, ¿sabes? o igual sí, es que, a ver, un ego bien Estoy intentando gestionado. ayudarte, Javier. No necesito ayuda. Yo lo único. No, en serio, que Eso lo es lo que. bueno que tienes, Javier, contratarlo. Que otra cosa no, pero sincero, mi niño. No, lo que quiero decir es. Yo tengo bodas locales, soy fotógrafo local y puedo ganar el premio a la historia mejor contada, porque en redes sociales igual la idea de boda paradigmática ahora lo que funciona es una boda en Lago de Como o son bodas de gente con mucho dinero que hace bodas súper sofisticadas con marcas de lujo y que trasladan un poco a quien consume esos contenidos la idea de que las bodas deben ser así. Claro. Entonces, el hecho de presentarme compitiendo con ese tipo de reportajes y ganar, para mí de alguna manera fue importante. Claro. O sea, el hecho de ganar con una boda en mi pueblo. Tú venías con las armas justamente las contrarias, claro. Al final, súper salió del estereotipo. Claro. Incluso tú, estamos hablando que tienes por ahí un proyecto que es las bodas que sea justamente lo contrario, ¿no? No, ¿cómo se llamaba el proyecto? No... Weddings for Humans. Claro. Sí, bueno, mi idea, y de hecho estoy trabajando en un magazine también de bodas con la gente de Fotoforum, y nuestra idea es humanizar nuestro sector. Que es Y súper necesario, ¿no? sí, Porque al final es como te dejes llevar y no le pongas creatividad, no quieras ponerle atención, al final te dejes llevar por uno y otro, al final una boda se convierte súper artificial, ¿no? Porque ya tienes alguien que te lo planea, alguien que te pone horario, al final no disfrutas de ese momento, ¿no? Si tú no estás presente como novio o novia en la boda, en la preparación, en lo que eliges, creo que se vuelve muy artificial, ¿no? Y sobre todo también al final tiras, como tú dices, de grandes marcas, grandes lujos, en algunos aspectos creo que cosas innecesarias, tampoco nos vamos a meter en eso, pero simplemente por el hecho de que la boda sea espectacular, pero a través de un estereotipo, ¿no? No simplemente porque al final es la boda que tú querías, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Vivimos en un mundo muy superficial y tienes razón. Eh, lo que pretendemos no es tampoco hacer de algo que es festivo algo necesariamente trascendente, sino decirle a la gente, hay muchos tipos de bodas y todos son válidas. Digamos, todas las bodas que pueda organizar cualquier pareja que pretenda un poco casarse, todas son válidas. Si tú quieres ese tipo de boda de alto presupuesto, si a ti te hace feliz y consideras que encaja con tu idea de un poco de lo que significa una boda, fenomenal. Pero como esa es la que se suele
publicar y la que se suele viralizar, digamos que corremos el riesgo de que alguien que se vaya a casar aquí, en Albacete, en Barcelona, en cualquier sitio, yo hablo un poco del mercado más español, que es en el que yo me muevo, piense que para casarse debe hacer eso. Claro. Porque al final estamos creando la realidad a través de un poco de lo que vemos en las redes sociales. Claro. Entonces, lo que pretendemos en este magazine es hacer más diversa la imagen, digamos, la imagen de lo que es hoy en día casarse. O sea, que si tú quieres algo más pequeñito, también un poco le encuentres la belleza, porque de alguna manera es tu decisión. Y sobre todo, porque yo se lo digo a muchas parejas que me contratan y que los veo abrumados también en el momento de la planificación, y es, la boda es ese amor que os tenéis, esa necesidad que tenéis de comprometeros delante de un montón de personas a las que queréis y que también os quieren, ofrecerles algo rico de comer, puede ser un arroz, un lugar agradable donde compartir todo eso, igual que se escuche música que os mole de alguna manera. Todo lo que tú le sumes después es lujo. No quiero de alguna manera que se entienda lo contrario, o sea, que ese lujo que tú le sumas a lo que es la boda es en sí la boda. Claro. Porque ahí es cuando llega la gente un poco que se queda a medio camino de casarse o no casarse, la gente que llama no boda a su boda porque se siente de alguna manera acomplejada o siente que no está a la altura de lo que de alguna manera la industria de las bodas esperan de ellos, ¿no? Que esperan como un presupuesto mínimo de 30.000 euros. Claro. Fuimos a una boda el año pasado que me parece maravillosa, súper inspiradora. De Vani y Juan Antonio, que seguramente va a ver este podcast. Sí, que demostró esa boda que con un gasto acorde y igual a sus posibilidades, no faltó absolutamente de nada. De hecho, Eran justo lo que querían, ¿no? Estábamos hablando de las personas que ellas querían, el estilo de... Es más, lo que más decidieron gastar, creo, a día de hoy, por así decirlo, porque era justamente, creo que querían justamente lo que tú estabas hablando, fue directamente... De esa boda nace Weddings for Humans. Yo tenía un poco esa idea de... Es verdad, hiciste la publicación 2 días después o algo así, fue. Sí, Duraría una semana, ¿sí? Se lo comenté a ellos, digo, mira, mi propósito es demostrar que una boda como la tuya, a través de mi fotografía, puede verse tan bonita como cualquiera. Y demostrar que en esencia lo que es bonito, inspirador, lo que es emocionante, digamos, en la fotografía de bodas, no es ese lujo que gira alrededor, no es la decoración, sino son indiscutiblemente las personas. Y como tú elegiste también las personas que te acompañaban, vuestras familias son tan preciosas, al final esas fotos de alguna manera trasladan esas emociones. No falta absolutamente nada en tu boda. Quiero demostrarlo. Entonces edité esas fotos con mucho cariño y las compartí un poco acompañando mi relato y con mis palabritas y tal, y dándole un poquito de forma. Y ahí fue cuando yo dije, a ver qué hago con esto. Todavía tampoco lo tengo demasiado claro, pero quiero abrir este melón. Claro. Al final, ese tipo de bodas para ti es totalmente, iba a decir placentero en el sentido sobre todo creativo, ¿no? Porque al final se te pone por delante esa oportunidad, ¿no? De expresar un poco lo que tú quieres de una boda, ¿no? Porque al final como fotógrafo, pues claro, mi siguiente pregunta iba a ser es ¿cómo te defines tú como fotógrafo en una frase o palabra? Pero seguimos hablando que al final es capturador de momentos, ¿no? O reportero, como decías antes. Yo, si tuviera que etiquetarme, diría documental. Fotografía documental. No sé si es un estilo, pero yo creo que me siento como muy cómodo en esa etiqueta. Claro. Bueno, y ahora por indagar un poco en tu manera de trabajar, por así decirlo, ¿cómo decides qué momento capturar? Porque claro, dices te puedes ver tirando muchas fotos, pero al final es un poco distinto, ¿no? También, ¿no? Porque tú no te vas a poner allí a tirar 300 fotos en una boda y ya después las vas liando, ¿no? Al final tú sabes a dónde quieres apuntar, claro. Al final hacen muchas, ¿eh? O sea, el digital, hombre, sí, claro, o sea, lo que es el propio proceso digital
eh, hace que como que disparen prueba y error, ¿no? Eh, ya casi cada vez menos errores porque la tecnología ha democratizado mucho el talento, ya que tenemos cacharros como muy precisos. Eh, y también hay veces que me es complicado un poco explicar los porqués o que voy persiguiendo, porque a costa de haberlo hecho tantas veces, muchas veces tengo que pensarlo. O sea, tengo que pensar un Claro, poco lo que hago y lo que no, porque da la sensación muchas veces de que lo haces de forma inconsciente. claro. O sea, hay cierta intuición que sí que tienes como muy trabajada y que te hace acertar. O sea, saber perfectamente lo que esa pareja va a querer ver Claro. posteriormente. Pero nace de la práctica al final. Es un... Bueno, de cierta empatía. Yo tengo cierta predisposición a estar continuamente leyendo, un poco lo que necesita la gente de mí, no necesariamente fotografías, ¿eh? Ujú. Entonces, si tú llegas pronto, como te he dicho antes, predispuesto a tomarte ese café con la madre de la novia y a de alguna manera a infiltrarte dentro de la boda, No, teniendo necesariamente un pie fuera, o sea, nunca olvidarte de decir, pues te estoy contando esto con cierta perspectiva porque tengo que aportar contexto para que esto se entienda siempre, ¿no? claro, Ahora y dentro de 15 años, con lo cual tengo que ir también documentando cada detalle, los espacios, o sea, claro. poder alejarme lo suficiente cada cierto tiempo para que sepan en todo momento dónde se encuentran. Eh, entonces, eh, si ya estás un poquito dentro y ya formas parte un poquito del evento, todo es mucho más sencillo. Sabes un poco qué está emocionando a la gente que te rodea. Si a eso le sumas un poco el premio de la experiencia, de haberlo hecho muchas veces Claro. y haber un poco sentido y notado lo que otras parejas han valorado de tu trabajo, al final básicamente es contar lo que está sucediendo, tener paciencia de que al final las mejores cosas terminan pasando, ¿vale? Tratar por todos los medios de no forzar las cosas, por lo que Claro. sea, por cierta inseguridad, y confiar en que al final si tú estás en un espacio en el que hay un montón de gente que se quiere, que además está bebiendo cerveza o vino, ¿Qué estás con dejando las ahí? consecuencias que eso, pues al final van a pasar cosas bonitas. Y, y eso, y sin necesidad, poco lo que te dije antes de Weddings for Humans, en la boda concreta de Vanessa y ¿Y Juan Juan? Antonio, sin la necesidad muchas veces de que los proveedores de bodas estemos alimentando con estímulos permanentes a través de servicios previo pago de lo que sea Claro, a las parejas. O sea, simplemente dejando a 100 personas en un espacio y comiendo y charlando y tal, ya suceden cosas. claro. Si a eso le sumamos una serie de proveedores alrededor, que si el fotomatón, que si la hora Claro. loca, que si los capitanes de mesa, al final el trabajo es especialmente sencillo. Y de ahí que también muchas veces los proveedores pequemos de infravalorar estas bodas que no tienen toda esa experiencia enriquecida, ¿no? Todos esos un poco proveedores que te están de alguna manera lanzando las miguitas de pan. Y como fotógrafo sí que te digo, son más fáciles ahora de poner en valor todas esas bodas que están que de alto presupuesto, que Claro, tienen tantos estímulos todo el tiempo, que una boda en la que 100 personas están durante 5 horas simplemente comiendo en un mismo espacio. claro, Tienes tú tiempo que estar más fino, más conectado, ir buscando más sutilezas claro. y acercándote al detalle para destacar cosas que puedan ser posteriormente más emocionantes. Una caricia, un abrazo, te obliga a estar con 1000 ojos, pero lo prefiero. Prefiero hacer muchos kilómetros en una boda a que de alguna manera me den el trabajo dado, el hecho de que hayan comprado en AliExpress un montón de pelucas o de luces de colores y de que de alguna manera la fotografía sea pinturera por ese tipo de elementos que para mí son totalmente frívolos y superficiales. Claro. Al final es eso, ¿no? Al final lo que se premia un poco de ti es la anticipación y la conexión, ¿no? Completamente, ¿no? Teniendo en cuenta además que yo soy, aunque esté cambiando ahora, yo soy muy de valorar la fotografía como artefacto de memoria. O sea, como
una fotografía es una puerta de acceso a un montón de recuerdos. Dicho esto, si tú le haces una foto a la abuela de la novia en ese preciso momento en el que está abrazando a la novia, yo tengo la certeza absoluta de que esa novia, cuando vea esa foto, no va a valorar, digamos, a nivel artístico mi trabajo. Puede ser que no sea la mejor foto, ni la mejor luz, ni que ni siquiera esté enfocada la fotografía, da lo mismo, porque es un gatillo, de alguna manera, que activa la memoria de la novia, y no va a valorar simplemente ese preciso momento, sino va a valorar la experiencia y la relación que tiene con su abuela desde que su abuela le ponía el colacao, pues, 20 y tantos años antes, ¿sabes? Claro. Entonces, yo todo eso lo sumo. O sea, por obra y gracia de cosas que no tienen nada que ver conmigo, pero yo Claro. eso lo sé. Yo sé que justo las personas que están a tu alrededor, cuando tú me contratas, justo las personas que están a tu alrededor, yo ya sé que son importantes para ti. Muy mal lo tengo que hacer para que todas esas fotos que yo estoy haciendo, Claro. mientras tú estás haciendo cosas, varias, con ellos, no te Desvinculándote emocionen. completamente. Claro. Entonces, si tú estás atento y esperas a que pasen cosas que son especialmente auténticas, genuinas, y un abrazo en el momento en el que tú lo necesitas, Claro. si tú esperas un poco y tienes varios de esos momentos que puedas tú intercalar y ordenar a lo largo de una galería de cientos de imágenes, si tú vas también un poco aprendiendo a contar esa historia y reordenar tus fotos para crear una secuencia que tenga cierto ritmo y cierta emoción, pues poniendo en valor sobre todo esos grandes momentos en otros que están contando otro tipo de cosas, al final lo que te queda es una galería que cuenta una historia, y sobre todo una historia que despierta una serie de emociones a las que no estamos acostumbrados en nuestro día a día, que valoran todo el tema de un poco de que lo que ya tenemos es nuestro éxito, nuestra familia, pues todo lo que compartimos, la tribu, esa jerga que hay especial con tus amigos, Claro. o sea, esas cosas que vosotros sabéis lo que significan y que más allá de vuestro contexto igual la gente no conoce tanto. Todo lo que compartís, todas esas conexiones que hay en una boda y que no se parecen prácticamente en nada, si puedes un poco de alguna manera atender al detalle lo suficiente, no se parecen a las de la boda siguiente ni a las de la boda anterior. Eso, si tú te centras en ese folclore Claro. que comparte una boda en concreto, Que es pues la esencia, claro. claro, al final cuentas historias muy potentes, muy emocionantes para esas personas que te han... Claro. Si tú etiquetas a la pareja 10 días después de la boda y subes sus fotos, se suma un montón de gente alrededor. Esas publicaciones son muy potentes porque todo el mundo que gira en torno a esa boda conecta con esa misma esencia, con ese mismo espíritu. Claro. Sí. Y para ti, Javier, en tu trabajo, ¿qué importancia tiene la narrativa? Yo, es verdad que el arte de contar historias, por llamarlo de alguna manera, lo que siempre un poco se ha hablado un poco de como storytelling y... Bueno, y también, que cabe destacar, perdona que te corte, tienes un máster de escritura creativa, creo recordar también, o algo Sí, así. Entonces sí, también sí. es una cosa que también te influye positivamente. Me refiero a un poco... Más allá de hecho, igual mi lenguaje artístico así un poco natural no es necesariamente ni siquiera la fotografía. O sea, a mí me gusta un poco contar historias, ya sea escribiendo, ya sea a través de las canciones que escribo y tal. Te decía esto para ver si me decía, hostia, tío, te has currado la entrevista, ¿Te ¿eh? has Pero currado bueno, no pasa nada, ya está, ya Sí, está. Tú sí. sigue con tu narrativa, Javier, no pasa nada. Te has currado la entrevista, ¿eh? Mucho chat GPT ahí, cabrón. Sí, o sea, me te preguntaba yo por Javi Mariscal y me lo ha dicho, ¿eh? Cabrón. Sí, es algo que me gusta mucho. De hecho, leo mucho sobre creatividad, sobre contar historias y me apetece mucho siempre indagar ahí. Me parece como muy interesante. Y siempre voy sumando un poco a mi trabajo un montón de cosas que me parecen entusiasmantes. Siempre he tenido mucho miedo a verme un poco aburrido, porque cuando me aburro abandono. Tiendo a abandonar las cosas. No te gasta atención, ¿no? Tiendo a no darles importancia. Sí, entonces como voy siempre tratando de sumar cosas que en ese momento, y aunque aparentemente no tengan nada que ver con mi trabajo, siempre existe la manera de traer cosas de fuera a tu propio trabajo y de alguna manera enriquecer también un poco lo que ofreces. Claro. Y ahora mismo, por ejemplo, estoy haciendo cursos de encuadernación porque quiero volver un poco a unos procesos más analógicos.
sin renunciar, es verdad, a todo lo que ofrece ahora todos los procesos digitales, incluso la inteligencia artificial, para facilitarnos muchas tareas, sobre todo en lo que son los procesos mecánicos, para agilizar igual esos procesos y tal. Estoy convencido de que nuestros cerebros primitivos abrazan con mucha fuerza lo que se toca, lo que huele, lo que puedes mirar, lo que puedes... Lo que se hace más respirar. de humano a humano, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí, Claro. y por poco que sea, ¿eh? O sea, de hecho, he hecho pruebas a lo largo de estos años que ha cambiado un poquito, sobre todo un poco la manera en la que las parejas contactan con los proveedores, o sea que ya prácticamente siempre es a través de redes sociales o a través de WhatsApp o a través del email. Y la que mejor me funciona es a mí, es el WhatsApp. eh, en el primer momento en el que encaje, poder mandar un audio, poder hablar desde mis circunstancias, o sea, quiero decir, no esconderme detrás de una marca, ni parecer demasiado profesional, sino ser Javi. Es verdad que me sale un poco solo, porque como soy, creo que tengo una personalidad como que funciona muy bien en este mundillo, pero he hecho Funciona. pruebas y lo que mejor funciona es decirle a una pareja, oye, mira, soy Javi, aquí estoy, para lo que necesites. Yo, más allá de hacerte las fotos, voy a echarte un cable con lo que sea que necesites. Yo no es que vaya yo de buena gente por la vida, pero sí que es verdad que no sé por el hogar en el que me he criado o por los valores que tengo. Uno de mis propósitos es echarle un cable un poco a las parejas, teniendo en cuenta que la experiencia la tengo. Claro. Puedo decidir guardármela o compartirla si yo no, siento que igual puedo ayudar. Claro. Sobre todo en los procesos de planificación de las bodas que hoy en día para muchas parejas son bastante estresantes. Claro, y sobre todo también eso es una vía para llevarte un poco la boda a tu terreno, ¿no? Por así decirlo, ¿no? También, ¿no? Porque es decir, al final darle también un poquito tu enfoque, ¿no? Porque si te piden consejo y demás, incluso habrá alguno que te lo habrá agradecido porque al final allanas muchísimo el Sí. terreno, ¿no? Tampoco quiero pecar de acomplejado, como te he dicho antes. O sea, que tampoco es porque yo quiera la paz en el mundo. No, No, también un poco por un interés de diferenciarme. O sea, que corremos el riesgo en la industria creativa, la industria de las bodas, de tener la sensación de que solo podemos diferenciarnos de la competencia a través de nuestros servicios, de lo que hacemos en realidad. Y también podemos diferenciarnos a través de lo que somos. claro, la persona al final juega un rol súper Hay una importante, pareja ¿no? que te va a invitar un poco a su puto mundo y te va a meter allí junto con las personas a las que más quiere Claro. y que va a cuidar mucho de elegir bien, a conciencia, cómo eres, Claro. quién eres en realidad. Entonces, creo que si tú de repente notas que la pareja, incluso en 3 audios de WhatsApp que te cruces, notas que lo que necesitan de ti es algo concreto que tú sabes, que tú tienes y que puedes ofrecer, Más un guía que otra cosa, ¿no? y En lo ese aspecto. ofreces, Claro. normalmente las parejas, el feedback suele ser, en este primer hola, ¿qué tal? Y casi al cuarto mensaje ya me han escrito, gracias, Claro. qué alegría escucharte. Claro. Porque una de las cosas que también cabe destacar, que no lo critico, ni se va a criticar ni nada, de que, bueno, que hay, yo he estado en bodas, ¿no? Donde el fotógrafo, pues, exige o poco, bueno, más que exige, guioniza un poco los momentos, ciertos fotógrafos, su manera de trabajar, ¿eh? No lo critico, y al final eso es un elemento estresante más para la pareja, porque claro, no es lo mismo tú estar en lo que sucede en la boda, que tú a intentar hacer que suceda algo en la boda para fotografiarlo, porque claro, eso al final es eso, ¿no? Un punto de estrés más. Entonces, en este aspecto, ¿no? Ya que estamos hablando más de la persona que del fotógrafo, creo que es también algo más a favor, ¿no? Para que todo el mundo se acoja a este perfil, ¿no? De profesionales, ¿no? En ese sentido. Sí, sobre todo porque atendemos mucho al resultado. O sea, tú ves unas fotos y muchas veces lo que yo intento es aportar contexto. O sea, yo decir, para conseguir esto, digamos, tenemos que previamente hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo un poco acorde a lo que tú... Para tener fotos igual en los preparativos del novio, igual si no os vestís, un poco nos preparáis en el mismo espacio, a mí me obliga a ir, porque yo un poco trabajo solo en bodas, a mí me obliga a ir pues 3-4 horas antes de la ceremonia, probablemente
el novio se estará vistiendo solo en su casa porque en ese momento la madrina está en la peluquería y te tendrás de alguna manera que vestir de mentira. Igual esas fotos tú las has visto en otro fotógrafo y quedan muy bien, entre otras cosas porque el fotógrafo te puede decir, vale, ponte los gemelos de nuevo. Y repetir hasta que el plano encaje con la idea estética que ese fotógrafo tenga en mente. Cuando tú aportas esa información y los pones en contexto, el novio ya puede decir, ¿me interesa o no me interesa? Lo que suele pasar es que los proveedores no ponemos en situación a las parejas. Entonces ese vídeo que se ve tan cinematográfico obliga a ese videógrafo a trabajar un poco lo que tiene delante de determinada manera para que cumpla, digamos, esa idea de continuidad que tiene el cine. Pero si tú a las parejas les dices, oye, yo voy a ir al día de tu boda y voy a decirte de alguna manera cada cierto tiempo lo que tú tienes que hacer para conseguir digamos, este tipo de vídeo que tú ahora mismo sientes que es el que encaja contigo, si tú le dices, va, te voy a obligar a, pues eso, a estar un poco ahí, esa Guionizar un pareja, poco. claro, esa pareja podrá decidir, vale, sí, sí, sigo queriendo eso, o decir, ah, vale, entonces quiero otro tipo de videógrafo. Lo único que, claro, cada uno vende su propio pescado, ¿vale? Y Es decir, que no es criticable, ¿eh? Simplemente es todos por... en la industria de las bodas tenemos la capacidad de vender lo que queramos. Estamos ya como muy acostumbrados a meternos en esa onda del lenguaje persuasivo y podemos vender lo que queramos. Claro. Y al final... Y eso es por un lado es un talento, pero por otro lado también es un riesgo de que muchas veces no atendemos más a las necesidades de los clientes que tenemos delante, sino a nuestras propias necesidades. Y vamos claro. a las bodas, digamos, con ánimo de extraer de la boda lo que nos funciona, más allá de con ánimo de ofrecer a nuestros clientes lo que nuestros clientes necesitan. Y eso forma parte también un poco de la dialéctica del mercado, del mundo en el que vivimos y de esa necesidad que tenemos muchos proveedores en bodas de competir Claro. y de ser visibles. Y no juzgo a nadie, como tú también dices, pero de alguna manera tenemos que atender a que también tenemos la sartén por el mango y muchas veces no hacemos lo correcto. Claro. Al final un poco también, volviendo a lo mismo, aunque tú, claro, improvisas un poco el momento, ¿no? Puedes dar ciertas directrices, tú intrínsecamente vas con un guión preestablecido de cómo quieres trabajar, un orden o algo por el estilo, o tiendes a improvisar un poco también como la circunstancia, el feedback de la pareja también se te dé, ¿no? Sí. Yo hace muchos años leí la biografía de John Morris, que era un editor de la revista Life, que de alguna manera en la época del auge del fotoperiodismo, vendiendo un poco el fotoperiodismo, un poco que salían reportajes en revistas como muy importantes, de noticias y tal, de alguna manera estructuraron todo esto. O sea, se dieron cuenta de que a través de la fotografía se podían contar grandes historias y dijeron, ¿cómo? ¿Cuál es la mejor manera de yo encargarle a un fotógrafo las fotografías que necesito, las piezas del puzzle, para que cuando esas fotografías me lleguen a mí, a mi oficina, yo las pueda ensamblar en el menor tiempo posible y con los mayores resultados, o sea, con el ánimo de captar la atención de los lectores y que compren muchas revistas. Entonces, yo ahí tomé conciencia de que yo ya lo hacía un poco por intuición, ¿vale? Yo tenía cierta información, demasiada información igual de alguna manera tampoco me viene bien, o sea, igual a nivel creativo es algo que como que automatiza muchos procesos y todo está demasiado, digamos, protocolarizado, ¿vale? Uh-huh. Pero cierta información para planear, o sea, para saber un poco de qué hilos tirar y tal, sobre todo de qué personas dentro de la multitud son las importantes, en qué momentos vas a estar en determinados momentos, qué detalles vas a tener o qué regalos vas a hacer a determinadas personas, qué gestos vas a hacer, un poco para yo hacerme una idea de qué emociones se van a ir despertando a lo largo de cada momento. Pero básicamente mi trabajo, como te decía antes, consiste en llegar muy pronto, irme muy tarde y contar todo lo que sucede desde que llego hasta que me voy. No necesito mucha información, pero en este libro él desgrana un poco los tipos de fotografía que mejor cuentan una historia y qué función tiene cada uno de estos tipos. Y hay que contextualizar, hay que hacer fotos de plano general,
hay que humanizar, hay que retratar igual a los protagonistas. Él llamaba secuencias de acción a una manera que a través de un poco de la gran historia tú podías aportar ritmo, es contando muchas pequeñas historias que van sucediendo alrededor. Entonces, si tú vas contando también un poco la historia de la sobrina de la novia en el pasillo de la ceremonia mientras ellos se casan, y tú todas esas pequeñas historias alrededor las vas sumando a la galería, digamos que ese proceso de visualizar toda la imagen, todo el archivo, se hace como más emocionante, tiene más ritmo, es más fluido. Claro. Luego hablaba del detalle, o sea, de cómo también un poco destacar lo que te he dicho, diferenciar una boda de la siguiente y de la anterior es acercándote lo suficiente, destacando ciertos detalles que previamente te han comentado o que tú estás simplemente por experiencia o por intuición también estás destacando, ¿vale? Porque te parecen significativos. Claro, De al alguna final manera. a mí me parece cuando tú, y perdona que te corte, que cuando hablas muy superficial, ¿no? De algo como que digamos que dices, que te nace, que te sale como solo. Al final hay trabajo, hay mucho trabajo personal tuyo, sobre todo de sensibilidad con el momento, de adelantamiento no sé, yo sé que De tú... narrativa. O sea, Sí, yo creo aparte, que no dejo fluir tanto mi sensibilidad o mi espíritu artístico, sino yo digo, vale, ¿dónde estoy? Entonces yo me alejo lo suficiente, plano general. Vale, ¿quiénes están por aquí? ¿Qué están haciendo? Entonces yo me acerco lo suficiente para que luego, al tú ves esas fotos, puedas notar o sentir que se están poniendo los anillos. claro. Si me acerco un poquito más, se ven además un poco sus manos, incluso si el anillo es de una manera o de otra. Normalmente las alianzas tal no tienen tampoco mucho aquel, pero si te acercas lo suficiente empiezas a ver los detalles. No sé si un novio Pero tiene, pues, ese trabajo que tú dices, que al final parece que te sale natural, al final ya es una carretera neuronal que a ti te ha salido de repetición, repetición, de acierto, error, porque al de, final es como decir, intenta explicarme cómo cambias tú la marcha de un coche, ¿no? Me sale solo, has tenido que cambiar muchas marchas para sí, que ya la sí, cabeza lo haga solo, ¿no? Que al final sí. me refiero que es por poner un poquito en valor tu trabajo interno, ya no es solo lo que nace de la fotografía, porque para que salga la fotografía tiene que haber mucho trabajo detrás de la Bueno, cámara, pero ¿no? de todas formas hay cierta maestría, o sea, en lo que hago. Y es verdad que cuando yo empecé a hacer talleres de narrativa fotográfica, tuve que acudir igual un poco a ese inconsciente, un poco a ese subconsciente, a las cosas que haces aparentemente por intuición y decir, no hay un proceso. Claro. De hecho, hay un proceso fruto de los libros que yo he leído, un proceso que también es fruto de los fotógrafos que me han inspirado, y puedes tú de alguna manera analizar lo que convierte tu trabajo en algo que, en este caso, en algo documental, en algo narrativo. Y eso obedece a lo que han hecho muchas personas con mucho talento antes que yo. Y cuando yo he hecho estos talleres, un poco he hablado de estas cosas que te estoy comentando. Y mucha gente me dice, bueno, ¿y tú vas con esta lista escrita? Bueno, las primeras 2, 3 bodas. Igual, después de yo descubrir un poco que existía, un poco lo llamaban, era como es lista de la revista Life, como era como eh, decálogo de fotografías para aportar variedad visual, no sé, tiene un nombre. Y tú vas a internet y está un poco ese... Ese orden. claro, entonces tú coges todo eso y lo trasladas un poco, lo llevas a tu terreno, al mundo de las bodas, para que luego la gente que acude a tus talleres pueda sacar algo de un poco de tus conocimientos. Claro, que al final es Entonces, eso, ¿no? evidentemente yo lo hago de forma natural, pero yo trabajando soy bastante automático. Te puedo decir que prácticamente hago lo mismo cada boda, más allá un poco de la conexión con las personas, que eso es como imprevisible, o sea, lo que va a suceder cada vez y cómo te vas a relacionar con ellos. Pero, digamos, el hecho de abordar el dónde, plano general, irte acercando, ir contando, un poco plano contra plano, si hay alguien que mira, también hacer la foto de lo que está mirando, si alguien te regala algo, tú lo abres, hacer el contraplano, hacer la foto de lo que te han regalado. O Claro. sea, parece como muy fácil de entender, pero muchas veces cuando estás en una boda haciendo fotos y atendiendo a un montón de estímulos al mismo tiempo, te olvidas de ir asociando unas cosas con otras. Y eso es lo que te permite luego a toro pasado, cuando tienes cientos de fotos en la galería de tu ordenador,
poder tomar buenas decisiones para decir, bueno, ahora empieza Claro. el verdadero proceso. ¿Qué hago con estas fotos? Claro. Si tienes buena materia prima, evidentemente puedes hacer un montón de cosas alucinantes. Si te has saltado varios pasos previamente, igual no. Hay mucha. Lo que me decían la inmensa mayoría de los alumnos que yo he tenido, fotógrafos profesionales que como fotógrafos eran de élite, luego a nivel narrativo es verdad que todos me decían, vale, las fotografías de contexto. O sea, la gente se olvida de dar 4 pasos para atrás para hacer fotos de dónde estamos. Porque a priori es verdad que parece que son fotos que no aportan nada. Claro. Pero luego si tú cada cierto tiempo a lo largo del reportaje tú pones una Contextualizas un buena poco, claro. contextualizas, luego esos abrazos que se han dado en ese lugar tienen como otro valor. Tu cerebro los interpreta con un significado más preciso y entonces de alguna manera ahí despierta como emociones como más genuinas. Claro, que al final es lo que vengo a poner un poco en valor, que lo que sale en la fotografía no es solo una cámara cara, al final es el trabajo intrínseco que tú has hecho contigo mismo, de captar el momento, Claro. sobre todo de tenerlo en perspectiva, porque claro, y más adelantarte a cuál va a ser el trabajo a través de una cámara en el momento donde se cruzan tantas emociones, yo creo que ahí es lo complicado, ¿no? Al final, ¿no? Y acudir a la memoria, o sea, decir, confiar en que esto dentro de unos años va a ser poderosísimo. Claro. ¿Sabes? Porque al final un poco todo lo que te estoy diciendo está relacionado con los recuerdos. O sea, ¿por qué de repente es tan importante el dónde? Porque la memoria a la que yo acudo es la memoria episódica. Entonces, está demostrado, ya nos ponemos a hablar de neurociencia, no soy un experto, pero está demostrado En lo que... tuyo sí, claro. Está demostrado que para tú tener la capacidad de recordar ciertas cosas que te han pasado, tienes sobre todo que atender al dónde y atender al cuándo. ¿Vale? Entonces yo en los libros de boda, por ejemplo, cada ciertas páginas pongo la hora. Tú dices, ¡ay, qué detalle editorial tan simpático! ¡Qué bonito queda! Bueno, pero es que dentro de 15 años, esa pareja que va a abrir su libro va a tener la capacidad probablemente de recordar muchos de los momentos que están fotografiados por mí, gracias a que yo les estoy diciendo cuándo sucedieron y sobre todo, dónde, por qué. Porque me he preocupado de dar esos 4 pasos hacia atrás y cada cierto tiempo incluir una fotografía que habla básicamente del contexto, que hay una multitud allá al fondo, que no se puede discriminar muy bien un poco el detalle, pero que está de alguna manera aportando esa información de dónde están. Y luego tú ya tienes el talento de acercarte y de hacer lo que puedas con tantas personas haciendo un montón de cosas al mismo tiempo. Claro. Y ahora que hablamos un poco de Javier, ¿qué cineasta o fotógrafo ha influido un poco en ti? Que tú recuerdes ahora, seguramente cuando salgas por la puerta se te van a venir más a la cabeza, pero ahora No, lo tengo claro. Qué raro. No, bueno, en realidad también yo he sido muy consciente a lo largo de, sobre todo de ya mi madurez, de que depende de las cosas que consumas, al final tu cuerpo reacciona de formas diferentes. No es lo mismo ir a una boda después de haberte visto la boda roja de Juego de Tronos, ¿vale? De ponerte un capítulo de Friends. No es lo mismo. O sea, tu cuerpo de alguna manera reacciona. Entonces, te puedo decir digamos, los artistas o el fotógrafo que más de alguna manera me ha ayudado a mí a hacer el trabajo que hago. Y ese fotógrafo indiscutiblemente es Walker Evans. Es el que más, ¿no? Sí, yo de alguna manera todo lo que te estoy diciendo obedece un poco a todo el trabajo que él ya hizo en su momento en Estados Unidos. ¿Y de qué época es este hombre? De la Gran Depresión americana. Hablamos sobre todo su trabajo, igual el que más me inspira es digamos, el primer tercio del siglo XX. Y bueno, hablando de inspiraciones o cosas que te marcan, ¿qué momento personal, recuerdo de una boda te ha marcado más a día de hoy? Destacar un momento que me haya marcado. Es que en las bodas suceden un montón de cosas. A mí sí que es verdad que me sorprende mucho viendo cómo me sigo emocionando, por ejemplo, con los discursos de los hermanos, porque me recuerdan a mi hermano. Igual cuando hay abuelos, porque me recuerdan a... O sea, la capacidad que tengo de
de hacer míos los sentimientos que veo a mi alrededor. Y eso me hace valorar mi trabajo un montón. O sea, mis clientes siempre están en una muy buena versión de sí mismos. Y me invitan a fiestas y me pagan por ello, ¿sabes? Entonces, eso me ha llevado también a lo largo de los años, sobre todo por mi vocación documental, a que me inviten a bodas que se salen un poco del perfil de la boda, digamos, que todos podemos tener en la cabeza. Entonces son bodas pequeñitas en las que igual hay un familiar especialmente enfermo. Entonces podría igual destacarte y tirar por ahí. Pero son bodas difíciles de hacer, pero no te diría que me han marcado. O sea, no me han marcado de que han hecho que yo tenga un punto de inflexión en mi trabajo y que comience a hacer las cosas de otra manera y tal. Ha ido siendo una suma. Creo que mis 20 años dentro de la fotografía de bodas sí que se pueden ir viendo como un caminito recto en el que yo he ido puntualmente sumando cositas en función de lo que yo he visto que me hacía más fuerte y más feliz. Y también un poco atendiendo a las circunstancias, de repente, pues si se le suma pues un hijo, pues atendiendo a que tengo que hacer lo mismo en menos horas porque tengo también un poco que conciliar y atendiendo un poco a todo lo que me ha ido sucediendo a lo largo de ese camino. No ha habido ningún tipo de... El año pasado, igual en la boda de Vanessa y Juan Antonio, sí que fue una demostración para mí mismo de decir, o sea, no necesito hacer bodas de alto presupuesto. Estoy donde quiero, ¿no? Para ofrecer un reportaje de primerísimo nivel. Eh, o sea, que no sentirme menos por hacer bodas igual más baratas. Claro. Y poder decir, soy un grandísimo fotógrafo, hago lo que hago muy bien, a pesar de que ahora mismo lo que está triunfando, digamos, en redes y que tiene mucha visibilidad, son otro tipo de fotógrafos haciendo cosas totalmente diferentes a las que yo hago. Claro, pero al final ahí entra un poco, ¿no? Que en muchos mundos, ¿no? Sobre todo en las redes, ¿no? Yo siempre me digo que al final la comparación es vivir por el objetivo de otro, ¿no? Entonces creo que llegará un punto en que la gente intentará imitarte a ti en ese sentido, ¿no? Sobre todo porque al final una cosa que transmite es que ha sido un camino totalmente elegido, que es la diferencia, ¿no? Hay algunos que pueden ser, es decir, bueno, pues elijo este camino porque no me queda otra, pero es que tú vienes de una vida que no te compensa a nivel emocional y ahora vives exactamente de lo mismo y te llena completamente, ¿no? Podría decirse, de todas formas sí que hay cierta predisposición en mí mismo un poco a trasladar igual mi lado más optimista. Hay un pozo de amargura también en todas las personas sensibles, igual también un poco lo firmo. ¿Qué es lo que hace que nos pongamos a pensar? Claro, hay también mucha renuncia. O sea, aunque yo te diga un poco que es un camino recto en el que voy sumando cosas, también vas dejando cosas atrás que igual también en un momento dado echas de menos. Claro. Pero cuando me explico a mí mismo tiendo a valorar más las cosas que me gustan, las cosas que me emocionan. Que, no sé, que contractura que tengo ahora mismo en la paletilla, ¿sabes? Que me tiene últimamente un poquito cansado, ¿sabes? Entonces, también uno va eligiendo un poco cómo explicarse y no quiero tampoco que dé la sensación de que mi camino ha sido un camino festivo y he ido dando saltitos, ¿no? Pizpireto, ¿no? Mariscal, un poco saltito, incorporando colores a su arco iris, ¿no? No, es un trabajo durísimo y muy esforzado. De ir un poco al trabajo con ganas, sin ganas, de pagar tus cuotas de autónomo, de pagar tus trimestrales, de atender pues a este mundo al que vivimos, con todas sus circunstancias, todo tan frenético, todo tan abrumador, no perder la sonrisa, ¿sabes? Tengo un podcast con una filósofa, te recomendaría que lo vieras, con ese tema de hablar del mundo y la sociedad. Tal y claro, sí. Entonces, como que a la hora de un poco de elegir, retratarme a mí mismo como una persona afortunada, no quiero tampoco que en el proceso me deje por el camino un poco el valor un poco de que tiene el día a día. Incluso esta idea de éxito como lo que ya tienes, como lo que ya has conseguido. O sea, de mirar alrededor, o sea, está guay que te marques un objetivo de seguir creciendo, de alcanzar... Un objetivo exteriorizado, sí. ¿No? Bueno, los objetivos pueden ser objetivos muy realistas. O sea, que está guay que te marques un camino, pero creo que es muy sano que de vez en cuando mires alrededor y digas, ya he conseguido cosas, hay gente que me quiere, a mi alrededor también valoro
pues ya lo he conseguido, soy justo con mis esfuerzos. El éxito, como lo que ya tienes, creo que es algo que tenemos poco trabajado. ¿Serías capaz algún día de hacer una boda Harry Pottiense, tío? Sí, en noviembre. ¿Lo sabe tu audiencia? Todavía no lo sabes, mi audiencia. Bueno, tienes fecha, ¿no? Para noviembre, entonces, ¿no? Para hacer una boda Harry Pottiense, ¿no? Desde hace años y bien lo sabes. Sí, Que- o sea, pues ahora a cámara es la primera boda que hago gratis en 20 años. Hombre, algo habréis hecho bien. cabrón, pues eso es. Sí, sí. Mucha cerveza de mantequilla. Le he recogido un amigo de tu hijo también. Mira, aprovecho, alegato. Como llevo diciendo un poco desde que empecé, casi un poco por lo que he dicho de forma directa, igual un poco por lo que he dicho de forma indirecta, apostando por las buenas personas, porque tenemos cierta obsesión hoy en día, sobre todo los que nos dedicamos a la comunicación y que tenemos una relación más profesional con las redes, a analizar métricas, cosas que se pueden medir. Ser buena persona no se puede medir, pero yo creo que infravaloramos el poder de las buenas personas para ser carismáticas, para tener cierto magnetismo, para atraer cosas buenas. Y yo os quiero regalar mi trabajo Oficialmente. porque sois, creo yo, de las mejores personas que yo... Javier, que te quiero. No te voy a dar un abrazo porque nos salimos del plano. Te debo otra entrevista, ¿ves? Se la estoy haciendo gratis, ¿eh? También, eso hay que decir. No, pero para que tú lo sepas, que no es porque te estés poniendo fuerte, que es porque tienes un corazón que no te cabe en el pecho. Por eso estoy haciendo pecho, ¿ves? Un día me va a dar una arritmia y me voy a quedar en el sitio. Hombre, muchas gracias porque tus palabras son, siempre te lo he dicho, de las pocas que acepto porque eres ariscamente sincero. Entonces, se agradece encontrarte con una persona como tú en la vida, lo más grande. Pues ya está, ariscamente sincero, no lo había escuchado nunca. ¿No lo había escuchado nunca? Nunca. ¿O que será que nadie se atrevió a decírtelo, tío? Puede ser también. He de decir también que al principio no te caía bien porque hacía muchos Eso chistes es malos. totalmente falso. No, siempre he valorado mucho que se te caen los chistes Es verdad. y que mi prima los recoge con mucho cariño. Entonces, si vosotros A ahí día os de hoy. entendéis, sí. Yo creo que os entendéis fenomenal y ahí no tengo ni nada que aportar. Ahí tu mujer, digo yo, tu prima ha hecho un trabajo intrínseco que no sé ni comparable con el tuyo. Pero bueno, por no desvirtuarnos mucho, os presento mi fotógrafo de boda para noviembre, oficialmente, Javier Mariscal Ariza. Que por volver un poco, él tenía una preguntita. Yo creo que está más que contestada, pero como te he dicho antes, me gustaría indagar un poco. ¿Crees que la fotografía de boda se puede llegar a hacer arte? ¿O simplemente se sigue viendo como un servicio? A ver, me gusta mucho la idea de arte como la capacidad de aportar como cierta idea de redescubrimiento en cosas que para uno son cotidianas. Entonces, si hay un poema que habla del árbol que tienes enfrente, tú siempre lo has visto como un árbol más, pero después de leer ese poema lo redescubres, o sea, tienes otros ojos ante ese árbol. Esa idea de arte conecta conmigo. Entonces no obedece tanto un poco a mi predisposición a hacer las cosas de ninguna manera, sino a los ojos con los que la gente ve mi trabajo. Entonces, yo no me considero artista, pero cuando viene un cliente, me da una palmadita en la espalda y me dice, eres un artista, lo acepto. Porque en su mirada ha entendido algo en mi trabajo que le ha hecho tener esa opinión sobre mí. Entonces, tenemos la capacidad, todos nosotros, de jugar a determinar, o sea, a componer o a expresarnos de determinada manera para que eso llegue a alguien y le emocione o despierte en él emociones que sean genuinas, auténticas, significativas, sí. Entonces, en el fondo, todos estamos muy predispuestos a ser artistas. Hay gente que tiene como más estructura, más capacidades, ¿vale? Y en mi caso, que hago fotos y que las entrego a mis clientes, evidentemente estoy como también como más acostumbrado a recibir ese tipo de De comentarios, feedback, sí, sí, esa hora, ¿no? de comentarios, sí.
Y yo bien, o sea que en realidad yo me considero más artesano, me gusta un poco porque yo pensé de una manera igual artística hace muchos años, de qué manera podía yo trasladar lo que soy o quién soy o lo que hago a un trabajo o un servicio que de alguna manera tuviera algo que ver conmigo. Y luego lo que me he encargado es de mecanizar los procesos y de producir, o sea, de hacerlo en el menor tiempo posible, ofreciendo Claro, digamos, los máximos resultados. claro. Al final es una Eh, manera de mantener artísticamente el trabajo, ¿no? Porque claro, siempre tiene que haber un proceso pesado, sobre todo, pues claro, está muy bien contar la historia y demás, pero hasta que no desechas las primeras 50 o 60 fotografías que empiezas a ver un poco el camino, tiene que ser pesado, ¿no? Ese trabajo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? bueno, es mi A ver, más trabajo. pesado al final, esa parte me refiero. Sí, puede ser. O sea, también depende del día, depende, bueno, lo que te he dicho, es hacerlo con el dolor de la contractura de la espalda. O sea, que no se puede sacar un poco del proceso artístico todas las circunstancias que tiene pues, el día a día de un trabajo cualquiera que sea. Entonces, lo que te he comentado también un poco de la industria creativa, muy inestable, no saber un poco qué va a ser de mí dentro de unos años, cómo va a prosperar el tema de la IA, Claro, ¿no? Cómo va a afectar eso a un poco a lo que van a esperar los clientes de su fotógrafo de bodas, si eso que van a esperar de mí voy a poder de alguna manera ofrecer, o voy a querer, claro. ¿sabes? O voy a preferir igual buscarme otro trabajo. Entonces, ya no responde un poquito a decir, venga, voy a hacer lo artístico, bueno, ¿cómo me siento? ¿Me siento más pesado, menos pesado? ¿Me divierto, no me divierto? Si no es algo como, es un paquete de un montón de cosas. Bien es cierto que durante muchos años me he dado tiempo, me he dado margen, he sido justo con mis esfuerzos. Si hay días que no me siento un poco con ganas, pues igual ese día cojo la guitarra, me doy un paseo y en ese sentido sí que he sido siempre muy cuidadoso y muy consciente. Entonces, a día de hoy te puedo decir que cuando hay algo que me abruma o que me tiene ahí un poco preocupado y tal, no suelo, digamos, elegir la tarea pendiente que tenga que ver más con un proceso más de sentirme inspirado, de hacer algo creativo y tal, sino me voy a lo mecánico y a algo que yo pueda hacer con facilidad sin necesidad de estar yo en una buena versión de mí mismo, Claro, ¿sabes? al final también es un poco de mantener la pila recargada, ¿no? El saber cuándo desconectar Es un que poquito eso es otra vez. importante. A ver, Y también influirá también, bueno, también influirá, ¿no? También influye en el trabajo final, claro. Si una cosa la haces de ganas, va a salir a descan. pero ya no tanto un poco sin ganas. Es como... hay mucha gente que está muy quemada. Y creo que no es falta de ganas, es un poco que hay gente muy cansada. Esto es muy difícil. Autogestión propia, ¿no? También, O por así sea, decirlo, ¿no? ganarte la vida eh, haciendo fotos de bodas es muy difícil. Llenar la nevera hoy en día es muy difícil casi en cualquier profesión. En esta te diría que también. Entonces, las circunstancias de cada uno, hay gente que el día a día se le hace muy difícil y le pone muchas ganas y no le salen las cosas y no contrata y no entiende por qué. Y debe ser muy frustrante, sobre todo yo que hago las cosas un poco así de forma natural y me salen y los clientes me valoran y si me contactan y me cruzo 4 mensajes, la mayor parte de las veces me dicen, oye, ¿qué tengo que hacer para reservar? Claro, Tengo que ser muy consciente de que hay algo en mí que hace que las cosas funcionen. Por eso también te digo que estoy tan precavido, es decir, me funcionan ahora. ¿Qué va a pasar con esto dentro de unos años? Y siempre tengo como varias neuronas en el medio plazo para ahora ir incorporando cosas que hagan que cuando llegue ese momento yo pueda estar preparado. Porque he visto a mi alrededor a lo largo de estos años mucha gente que lo ha pasado muy mal. claro, Y nunca he sentido que haya sido por falta de ganas. La gente, tío, la gente tiene muchas ganas. La gente tiene mucho talento. Pero en la vida muchas veces es muy complicada. claro. La circunstancia hay que saber capotearla, si no, Sí, sobre un todo poquito. porque se une, creo yo, que en mi sector la mayor parte de las veces se termina convirtiendo en una profesión las pasiones de la gente. Claro, O sea, a ti te gusta o te apasiona la fotografía, te conviertes en fotógrafo.
De la misma manera que el florista, el diseñador de moda que hace trajes porque de alguna manera desde siempre le ha gustado vestir pues, muñecas o siempre ha tenido una relación con la moda más allá de lo profesional. Claro. Entonces, cuando tú conviertes algo en tu pasión y no se convierte eso en lo que tú tenías planeado, no es fácil, no lo disfrutas, pues el día a día se convierte en un auténtico veneno. Claro. Y he visto a gente muy mal. De hecho, sigo viendo a gente que está fatal. Gente incluso que luego comparte en redes un lado muy amable y muy exitoso de su propia profesión, porque normalmente muchos amigos que yo tengo que, que trabajan muy bien las redes, o sea, las redes son como el agua de mar. Cuanto más bebes, más sed te da. Y hay mucha gente que si se mete de cabeza un poco en ese mundo, se termina ahogando. Sí, al final es muy fácil caer en una vida de piloto automático a través de las redes, porque estamos hablando ya, por hablar de procesos físicos, estamos hablando de la dopamina que te da los likes, la perspectiva de vida que te da el que te hayan compartido o no te hayan compartido. Al final estás totalmente, vives en manos ajenas. Al final todo tu estima, todo vive, creo, considero yo al menos, que te hace vivir en acciones de otras personas. Y claro, otras personas que no conoces. Encima tú tienes que vender por las redes siempre algo de bienestar, de que la vida te va muy bien, porque eso de la pena no te va a funcionar toda la vida. Y claro, al final eso te va consumiendo poquito a poco, quieras o no Sí. quieras. Y porque el ser humano, digamos, es un animal muy complejo. Y las redes sociales nos obligan a limitarnos, a simplificar un montón de cosas que somos, ¿sabes? Que nos convierten en otra cosa. Y entonces estamos continuamente alimentando esa versión de nosotros mismos que en realidad no somos nosotros Al mismos. final puede ser un momento Sí, circunstancial. entonces hay un problema ahí de identidad, de atender de repente a cosas que no son importantes, a lo urgente todo el tiempo, a estar apagando fuegos, a estar un poco dependiendo de un algoritmo que no se sabe muy bien un poco lo que te va a premiar en cada momento. Claro. Entonces, un poco todas esas espirales, yo ya te digo, por propia experiencia no te puedo decir, porque no he tenido nunca un vínculo como muy fuerte por decisión propia, pero muchos compañeros que sí lo han hecho y muchas veces con mucho éxito, lo están pasando regular. Claro. Bueno, y por poner un poquito más de alegría a esta parte oscura, ¿cuál ha sido la petición más original o una anécdota que puedas recordar ahora mismo de trabajo en eventos? Petición original. O anécdota que puedas decir, yo qué sé. Hombre, a ver, tu boda inmersiva, quiero decir, lo tengo muy fresco y te tengo delante, pero me parece especialmente original. Y fíjate, dentro del espíritu este un poco de las bodas de alto presupuesto en las que se suman todo tipo de experiencias y de proveedores y de servicios para convertir en un parque temático tu propia boda, ¿no? Como si fuera la entrega de los Grammy o cualquier tipo de evento de estos un poco súper eh, mm, preparados. La boda de Vanessa y Juan Antonio, o sea, optar hoy en día por una boda sencilla, por reivindicar un poco simplemente pues, la familia, por reivindicar las cosas que son en esencia lo que nos convierte en ser humano, ¿sabes? Y decir, pues mira, tengo para gastarme esto es lo que me voy a gastar, y no acudir igual a las expectativas, a lo que se espera de ti y todo esto un poco para que te atormente. O sea, ser valiente y decir voy a hacer una boda aunque sea pequeñita porque tengo ganas de casarme, eso me parece muy original y muy valiente. Y ojalá más gente, porque corremos el riesgo en la industria de las bodas, a raíz de un poco de convertir las bodas en algo sumamente complejo, en que haya muchas parejas muy sencillas que si entienden que eso es casarse, decidan decir, pues si las bodas hoy en día son esto, yo no me quiero casar. Y eso es un peligro. A corto o medio plazo te diría que ya está pasando. No, sí, pasa. Ya cuando te metes un poco a planear tu boda y empiezas a hablar, ¿no? Y es como que, yo qué sé, te empiezas a encontrar con más gente que o lo ha intentado y lo ha dejado por lo mismo, ¿no? O se pegan años ahorrando porque quieren un estereotipo de boda sí o sí. Y muchas veces incluso presionado por los suegros, por los padres, de que hay que invitar a no sé quién, porque
al final eso, ¿no? Desvirtuar, intentar hacer una boda clásica que es un estereotipo que no encaja completamente contigo. Sé de casos que se han negado al final a casarse y han hecho al final una boda aquí en el juzgado, firma de papeles, café por la tarde y para la casa porque no. Es como, la única opción que tengo es esto, que es el estereotipo general de invitar a todo Kiski. Pues yo Cosas invito así. a esas parejas que hacen eso a que contraten un fotógrafo. Porque muchas veces me da la sensación de que no contratan a un fotógrafo porque piensan que su boda no merece ser contada o que no merece tanto ser recordada. Y al final lo que hay en el aire es exactamente lo mismo que yo me encuentro en estas bodas de alto presupuesto que te estoy comentando. Al final es gente que se quiere, celebrando algo muy bonito que comparten dos personas que forman parte de esa tribu, ¿sabes? Y algo de picoteo y algo de eso de protocolo, algo de ritual, cierta estructura, un poco de celebración. Pero más allá de un montón de gente celebrando en un mismo espacio, las bodas no se diferencian demasiado, por mucho que nos queramos poner sofisticados. Claro. Bueno, ¿y qué consejo le daría a una pareja que quiere capturar buenos momentos de su boda? ¿Qué es lo que para ti el tema de contratar o qué es lo que ves más importante al final en una boda? Yo le digo a las parejas siempre que, al menos cuando me contratan a mí, lo importante ahora mismo es que veas que si mi trabajo te emociona o no te emociona. Todos los detalles, porque los flecos, servicios extras, un poco esos huecos, se pueden luego rellenar con el tiempo, con calma. O sea, que frenen, que la industria a la que pertenezco se ha profesionalizado muchísimo en estos años, entonces hay un montón de cosas alucinantes que todos ofrecemos. Y el desafío para todos ellos es entender cuáles de todas esas encajan con su presupuesto, con su identidad, con las cosas que ellos esperan de su boda. Si de alguna manera lo hacen por contentar y hacer felices a su gente, pues de verdad elegir las que mejor van a encajar también en ese deseo. Y que sobre todo que traten de ajustarse al presupuesto. Y que no se sientan menos por tener menos. Bueno, y como penúltima pregunta, ¿qué no puedes contar de tu proyecto Wedding for You? ¿Qué es lo que esperas de él a largo plazo? La verdad es que no, es más una idea, un propósito que tengo yo. O sea, Al final es una esta, corriente, ¿no? Es como intentar transmitir esa sí, corriente, bueno, se ¿no? convirtió en una cuenta de Instagram, pero podría no haberse convertido en una cuenta de Instagram, podría haberse convertido simplemente en una etiqueta, en algo que igual va conmigo, este propósito de humanizar las bodas, de que al menos las que tengo a mi alrededor, que son las que de alguna manera yo hago, en las que yo trabajo, al menos esas, que se note que el fotógrafo está con muchas ganas de eso, de ayudar a todo el mundo a vivir una experiencia maravillosa, tremenda, ¿sabes? Humanizar todos los procesos, de que en todo momento soy Javi, estoy totalmente disponible para ti. Igual no te contesto de forma inmediata porque tengo otras cosas que atender, pero no te preocupes que tarde o temprano podré decirte algo, ¿vale? Humanizar. Y desde ese punto de vista, no sé muy bien en qué, pero sí es algo que va conmigo. Es algo que va conmigo y te digo, puede ser una newsletter, puede ser o simplemente un poco este firme propósito que tengo de hacer del mundo un lugar mejor. Me dedico a las bodas, hago fotos. Pues de qué manera puedo hacer las fotos en bodas para que la gente a mi alrededor esté un poquito mejor, más feliz y ya está. Es que tampoco, no quiero dármelas de importante, pero sé que lo que hago es importante para mucha gente. Con lo cual tampoco quiero ir de acomplejado, ¿sabes? O sea que lo que hago lo hago muy bien, siempre y cuando entienda que hay ciertas cosas que se me dan como el culo. Claro. Entonces estoy atendiendo un poco esto. Lo que me inspira, lo que me emociona es eso, que la gente a mi alrededor esté bien. Entonces, si para que estén bien tengo que echarles un cable, pues se lo echo. Claro, ¿Vale? Soy mal comercial de mí mismo. Normalmente no cobro por ello, porque me sale solo. claro. Pero es verdad que yo... Sí, no, es verdad que yo ofrezco mi servicio de fotografía de bodas. Hay un dossier en el que ves un poco lo que cuesta cada cosa. Todo lo demás me sale solo, te lo regalo. Claro. Y yo creo que eso en el fondo es lo que me hace estar muy satisfecho conmigo mismo como fotógrafo de bodas
y que la versión de mí mismo en las bodas, allí, o sea, gestionando, haciendo mi trabajo, sea una de mis favoritas. O sea, yo me encanto cuando estoy allí y me hace sentir cosas alucinantes. Así que todo a favor. Bueno, pues yo voy a decir un poquito, te voy a vender un poquito. Yo al final creo, ¿no? Yo tengo una idea preconcebida tuya, ¿no? Como fotógrafo, ¿no? Pero al final has coincidido en que tú eres fotógrafo, has sido fotógrafo de voz de varios amigos, entre ellos Vanessa y Juan. Y creo que al final que quitas mucho peso de la espalda. Porque al final creo que acompañar en un día tan estresante, yo sí considero que el fotógrafo es otra cosa a la que planear, otro guión en el que te tienes que meter, y tú es justo lo contrario, porque tú al final lo que haces, como hemos dicho, ¿no? Y hemos repetido, guionizas un momento único y creo que le da esa tranquilidad a los novios, ¿no? De que es una cosa menos de las que preocuparnos, ¿no? Porque creo, ¿no? Y aunque suene muy estereotipo y no quiero que se me tome por el mal sentido, pero siempre al género femenino le da mucha más importancia al tema de la foto. Y creo que tú en ese aspecto también alivias de ese trabajo, porque es como, suéltalo, que él sabe lo que tiene que hacer, despreocúpate. Y al final, yo sé que te he visto dando algunas directrices, direcciones y demás, pero al final es una despreocupación constante la que tú transmites, por lo menos en las bodas en las que yo te he visto trabajar y de los comentarios, tanto el momento empático antes de empezar, que estamos hablando de que ¿cuánto antes empiezas a hablar con los novios? ¿Un par de meses antes? Depende, pero ahora mismo sobre un año y medio. Entonces Sí. estamos hablando, tú mantienes la conversación con alguien de un año y medio, sabes de sobra lo que tiene que hacer, tú lo sueltas. Encima todo el mundo, creo que uno de tus cosas a favor es el boca a boca, ¿no? No es tanto el... En un mercado local, como yo, comarcal, sí es verdad que luego hay como muchas referencias cruzadas. O sea que si de alguna manera la maquilladora te ha recomendado, luego tu amiga reafirma un poco esa referencia y te dice, sí, 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 me hizo la boda y es el mejor. Y luego tú acudes igual a Instagram, ves Y lo algunas corrobora. publicaciones y dices, joder, pues lo que hace el muchacho pues encaja más o menos con lo que me emociona o con lo que yo espero. Hay referencias cruzadas, pero en casi cada boda que contrato siempre hay alguien por ahí que en algún momento ha hablado de mí. Claro. Entonces creo que al final una cosa de las que te define es despreocupación. Por lo menos es lo que yo creo que es la definición que más se repetido cuando me han hablado de ti. Yo uso otra, la acepto, pero yo sí que lo comento mucho con las parejas y yo intento desdramatizar. Porque ya no es tanto que te preocupes tú por organizar tu propia boda, que lo entiendo. O sea, está guay que tú lo gestiones porque es algo importante. Pero que no dramatices, estás en familia. O sea, hay muchas cosas que igual si te estresan demasiado no es fruto del evento en sí, sino fruto un poco de toda la información que hay alrededor. Claro. De alguien ha dicho algo que no se correspondía igual con tus propios deseos o con tu propia idea y de alguna manera te ha llevado a un estado de ánimo que no es el apropiado. Estás organizando tu boda. Tendrías que disfrutar todo el tiempo. Hay momentos en los que se acumulan los pagos, en los que se acumulan las decisiones, igual son momentos que sí que se pueden ver como un desafío, pero que no deje de ser algo. Yo siempre le digo a todas mis parejas, ojalá tengáis por delante muchos días que os pongan nerviosos de esta manera en la que os está poniendo nerviosos vuestra boda. Porque eso de alguna manera es la vida. La vida es cosas que son importantes, que las estamos organizando con cariño, que de alguna manera nos llevan a, pues eso, a estar en algunos momentos más nerviosos de lo que nos gustaría, pero que en el fondo nos llevan a un día inolvidable, compartido con un montón de gente a la que queremos, todos al mismo tiempo, metidos en el mismo espacio. Es alucinante. O sea, en las bodas, o sea, a nivel simbólico y emocional, hay pocos eventos en nuestras vidas que sean tan emocionantes y tan significativos como una boda. Bueno, al final creo que indirectamente me has dado la razón. Sí, sí, yo te doy la razón siempre. Además, eres muy listo. Son muy espabilados niños ya. Eh, Que como última pregunta, no tiene nada que ver con esto, ni te la iba a proponer antes. Te voy a preguntar lo mismo que a Fabiola. ¿Qué es lo que qué es lo que le gustaría a Javier Mariscal Ariza que sus hijos recordaran de él el día de mañana? que cada vez que
me han necesitado, he estado. Te puedo decir que es lo más importante de unos padres. Te lo puedo decir ya. Yo, si luego les puedo ofrecer algo que, no sé, que les haga felices y tal, eso ya iremos viendo. Pero si está en mi mano, ten por seguro que lo intentaré. Pero que cada vez que ellos sientan que yo debo estar, tener la posibilidad de estar, yo creo que es lo que ahora mismo me tiene ocupado. El día de mañana es lo que más te van a premiar, créeme. Pues te lo agradezco. Bueno, Javier, hasta aquí. Es decirte, para que se te quite eso de miedo un poco, que hablas mucho, pero es muy agradable escucharte. Te lo agradezco. Porque estaba él muy preocupado. Yo es que hablo mucho. Yo, para adelante, sin Bueno, problema ninguno. más que hablar mucho, que me enredo. Sin Digo, problema ninguno. me gustaría un poco no ser redundante y no hacer circunloquios, que no parezca que me gusta escucharme a mí mismo, Pero ¿no? como Que tiene estar atendiendo muchas verborreas diferentes, entonces no se hace pesado. Vale, Pues yo te tengo lo agradezco. yo hablo siempre igual, entonces se me hace pesado. Intento hablar Pero muy que rápido. agrade también a tu audiencia. O sea, hablar de bodas. A esta panda de muggles. Pues nada, bien, ha sido un auténtico placer aquí. He de decir, como spoiler, que vas a hacer el preantepenúltimo mariscal que pase por aquí. Todavía quedan algunos mariscales por pasar por aquí. Familia interesante. Y nada, ha sido un auténtico placer. Espero que te lo hayas pasado bien, a gusto. Sí, está muy guay. Hombre, en familia, ¿no? Claro, Sí. nunca mejor dicho. Pues nada, tío, muchísimas gracias por venir. A ti, cojones. Nos vemos el miércoles que viene, familia.